Hola amigos, bienvenidos a mi canal y en este capítulo vamos a retomar en general todo lo que hemos hecho en otros capítulos. La idea de este capítulo es dar los tips y conocer bien para que tus suculentas o cactus no... Quiero decir que este capítulo está dedicado a Martín Carmona y a su mamá Paula. Martín es un alumno, por lo que me dijo su madre, muy buen alumno, aplicado, y le gustan mucho mis videos. Bueno, vamos a empezar. ¿Cuáles son las cosas más importantes, primero, que debemos considerar en las suculentas? Riego, sustrato, exposición solar. Esas son como las más importantes. Hay muchos mitos o muchas dudas en las cuales la gente que empieza con las suculentas o escucha, yo hace 3 días escuché a una niña decir, ay, pero si las suculentas se mantienen solas. Bueno, ojalá me diera ese dato. Bueno, vamos a empezar con el riego. La gente cree que no necesitan agua. Si bien sabemos que las suculentas vienen de climas desérticos en su naturaleza y climas tropicales, ¿cómo se riega una suculenta? Bueno, para eso ya dijimos que la suculenta se debe regar cuando la tierra esté seca por completo. ¿Cómo sabemos eso? Por ejemplo, voy a tomar una planta, una suculenta. ¡Ay! Me queda algo. Bueno, primero, el tocar con el dedo, nosotros podemos ver que la suculenta está seca, o sea que la tierra está seca. Después vamos a hablar del sustrato, y del tipo de maceta. Pero ahora concentrémonos en el riego. Para saber si la tierra está húmeda, significa que todavía no necesita riego. Palito, de brocheta, de cóctel, no sé. Estos son los mejores porque son más largos. Introducimos el palo hasta abajo y si sale teñido, está húmeda. Si sale con miguitas de tierra, está bien de riego, y si sale mojado, bueno, es porque está regada hace poco. Esta suculenta, a ver, lo voy a hacer de nuevo para que... ¿Qué dirían ustedes? Está húmedo. ¿Por qué? Porque el palo no está igual. Este es el nuevo y este es el antiguo. Así vemos que está bien. Cuando regamos una suculenta, a ver, esta, la vamos a regar en profundidad. Riego profundo. ¿Qué significa el riego profundo? El riego profundo es, si es que la maceta tiene orificio. Ahora, tips. Para las personas que están empezando con las suculentas, empiecen con macetas con hoyito. Es más fácil quizás. Después vamos a hablar de la maceta. Bueno, yo le voy a hacer un riego profundo, tratando de que no... A ver, voy a usar esto mejor.
Es normal que la tierra, como está tan seca, de repente quede arriba un rato. Cuando pase eso, le hacemos un hoyito, porque la tierra también se seca. Bueno, si ven, aquí ya botó el agua. Eso significa que la maceta, que la suculenta está regada completamente. El sustrato lo vamos a ver después, solamente es riego. Si seguimos con los almácigos, me equivoqué. En la parte cuando los almácigos empiezan a ya sacaron su nueva planta, todavía podemos usar aspersión o también podemos usar esto. ¿Por qué? Porque sus raíces aún están chicas, ¿ya? Entonces no necesita, y además que miren el ancho, la profundidad del plato. Hasta aquí, aspersión. Nada más. Importante también, nunca regar al sol. Por efecto lupa, porque la planta se mancha, y tratar de no regar al follaje, porque por lo menos aquí en Chile, en la zona central, hacia el norte, en el sur no, tenemos un agua muy dura. Entonces el agua tiende a manchar las hojas. Y eso es solamente por una cosa de estética. No va a dañar la planta en el caso de que se manche, no de que se queme. La otra forma, aquí tengo ya esquejes, ya que están enraizados. Riego, también hago la prueba, porque ya los esquejes necesitan la humedad. Seco. También vamos a hablar de qué tierra o qué sustrato, hablemos de sustrato, se usa para cada tipo de proceso en la planta. Pero no estamos enfocando en riego. Hoy parezco, no está diciendo todo el rato lo mismo. Bien. ¿Qué significa esto? Que es un sustrato liviano. Vamos. Ahora, cuando tengo una maceta que no tiene orificio, por ejemplo esta, yo tengo que regar, ahí ya va el ojo un poquito más, regar, se fijan que el agua está haciendo un poco de gorgorito, es normal, porque pasó mucho tiempo sin estar regada. Cuando yo me doy cuenta de que el agua se queda estancada, es porque hay bolsas de aire y se forma tierra impermeable que no deja pasar el agua. Vamos a seguir aquí. No he puesto palo. Voy a volver a colocar agua. ¿Se fijan que gorgorito? Esta debería estar para inmersión. Vamos a ver lo que es regar por inmersión. Bueno, pero lo vamos a hacer. ¿Y qué voy a hacer? Voy a ayudarle al agua a bajar más fácilmente con unos agujeros. Entonces, ya, a mí me gustan mucho las macetas transparentes, ¿eh? Lamentablemente no encuentro macetas transparentes. Bueno, uso macetas con lo que sea. Ya, pero ya con esta bajada, perfecto, con el tiempo se va a ir humedeciendo.
y estamos súper bien. Ahora, lo otro, cuando son macetas grandes, que ahora no la voy a hacer con una grande porque para poder mostrárselos acá, es el riego por inmersión. El riego por inmersión lo usamos cuando tenemos macetas más grandes que al regarlas mucho, igual tampoco tenemos la certeza de que el agua llegue a toda la superficie, sea grande o chica. Aunque el agua baje, porque como les digo que se forman estas bolsas de aire y el agua escurre por el lado o puede estar seca por los lados y baja por ahí y nosotros decimos, bajo el agua. Pero resulta que hay cotototos secos. Eso lo hemos visto en varios videos. Entonces, ¿qué hacemos? Esta es una maceta con orificio. Primero, como es chiquitita, la dejamos así. La maceta no debe flotar. Seguramente se le va a ir la tierra para arriba. Seguramente se le va a ir un poco sustrato. Entonces la voy a dejar así. Sí, a ver si le saco el... Si la maceta flota porque todavía tiene aire. Ya vamos bien. No está flotando, pero generalmente pasa esto cuando usamos un sustrato con más turba o con menos arena. Maicillo, porque yo no uso arena en realidad. No me gusta. Ya. ¿Dejó de gorgorear? Saco la maceta y tiene que, como es con hoyo, tiene que absorberse el agua. De repente revisar que baje por todos los hoyitos. Esto se hace una vez a las 1500, no crean que tengan que hacerlo cada vez que riegan, pues si no se vuelven locas. Y la dejamos en un platito para que no manchar lo otro. Por ejemplo aquí, yo tengo esquejes que no tienen hoyo, ¿ya? Y, bueno, está húmedo, pero, o sea, no necesita realmente riego ahora, pero es lo mismo. Cuando es muy grande le pueden ir echando agua. Miren cómo gorgorea. Pero bajo rápidamente. Cuando no tienen orificio, incluso salen, no lo pueden ver acá, gorgoritos con tierra. Como son esquejes, el sustrato es distinto. Y una vez ya que deje de gorgorear, retiramos el exceso de agua porque aquí no hay hoyitos abajo en la maceta. Esa es la única diferencia. Si ven en mis capítulos, yo esto lo he hecho mucho, pero hay igual personas que como no han visto mis capítulos anteriores o por Instagram, no saben por qué. Entonces, las entiendo porque yo la primera vez que vi esto casi me digo, ¿pero cómo?
Las suculentas no necesitan agua. O se riega poquito. Y yo también lo pensé. Nadie nace sabiendo. Ya. ¿Por qué hacemos esto? Porque las suculentas, la gracia que tienen las suculentas es que están sus tejidos hechos de agua. Entonces, las suculentas necesitan agua para mantener sus tejidos. Ya, la suculenta necesita mucha agua. Mucha. La diferencia es que la suculenta necesita largos periodos de sequía. Es por eso que vamos a partir de la base en que los cactus y las suculentas se van a regar de la misma forma. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Por ejemplo, regar una suculenta con un atomizador. Nunca. El atomizador se usa solo para cuando queremos enraizar hojas. Es la única parte donde nosotros usamos el atomizador. Bueno, y para echar abono si es que es necesario, pero para el riego no. Bueno, como el agua está ligada totalmente al sustrato, vamos a pasar al sustrato que o sea, todo es importante, pero creo que el riego y el sustrato es lo más importante. Y debemos saber qué tipo de sustrato al final es lo que necesitamos para nuestra planta. Porque el riego va a depender del sustrato. Por ejemplo, todas las suculentas, todas, digamos que tenemos un sustrato base. Es un sustrato liviano, permeable. Cada persona tiene su sustrato que le funcionen. Yo uso fibra de coco. Antes usaba más turba, ahora ya no uso tanto. Pero turba, más que nada cuando la planta está joven. Compost, una porción. Tierra de jardín, la verdad que no uso. Perlita. Y bueno, si ven el capítulo de sustrato, ahí van a ver para no alargarnos tanto. ¿Por qué? Otro de los factores fundamentales es la exposición solar. Si bien es muy importante qué parte del mundo vivamos, vamos a centrarnos que nosotros o yo vivo en el hemisferio sur, en Chile, en un clima, Chile tiene variedades de clima. Yo vivo en una zona costera, en una zona central, en el cual no hay heladas, tampoco hay un sol tremendo, pero en Santiago o en mi misma zona, si vamos más hacia la cordillera, es un clima más cordillerano que tiene más variación de temperaturas y más variación de humedad. O sea, es más seco y eso hace que la suculenta de ese lugar con la suculenta de acá, yo tenga que hacer algunos cambios. Pero nos vamos a centrar en la generalidad. El sol está muy fuerte. Si bien el sol es fundamental para las suculentas de sol, porque también hay suculentas de sombra o semisombra, eso es bueno saberlo, no todas las suculentas son de sol. El sol de la mañana, por ejemplo, una planta de sol,
Eh, hay que investigar también qué tipo de planta estamos usando, pero una de sol. Una planta de sol necesita 4 o 5 horas de sol. En la mañana tenemos el mejor sol. El de la tarde, el de las 2, 6 de la tarde, aquí es muy fuerte. Entonces tiende a quemar la hoja o a resecar. O usar el sol que es más pasado esa hora o semisombra. Como les digo, el clima ha cambiado mucho, entonces también tienen que ir experimentando. Otra cosa, que el sol hace que algunas plantas cambien su color. Hay varios factores, pero el sol es el más importante. Hay algunas plantas, hay algunas suculentas que tienen una pigmentación que otras suculentas no las tienen. ¿Por qué cambia de color? Hay gente que piensa que la planta se está muriendo. No, lo que hace, y muchas veces, yo diría que la mayoría, es cuando la planta está más bonita, es porque cambia su color. ¿Y por qué lo hace? Porque se protege. Esa pigmentación hace como una barrera para que sus tejidos no mueran, por ejemplo. ¿Ya? Y hay otras que sí, donde las pongas, sean de sol o semisombra o lo que sea, en su niñez, en su etapa niñez, digamos, tienen un color y después van a tender a tomar el color natural de esa planta. Y hay otras plantas que aunque las pongamos al sol, porque no tienen esa pigmentación, no van a cambiar nunca de color. Generalmente son las plantas que son más de sombra. General, por favor, general. Las plantas, se cree que las suculentas son más de interior que exterior. Yo tengo todas mis suculentas en exterior. Por ejemplo, voy a volver con esta pata de guanaco. Esta pata de guanaco no soporta la helada. Entonces la protejo. Yo vivo en un departamento, entonces la pongo debajo de la terraza. Y un poquito más pegadita al muro. Las plantas, las suculentas sí son de interior o exterior. Lo que pasa es que hay algunas que se dan mejor y otras que no se dan tan bien, o unas que no se dan. La maceta. Súper importante. Cada planta debe tener la maceta, o sea, cada planta debe tener la maceta de acuerdo con su porte. Ni más ni menos. Y esto es por sus raíces. Una maceta, si yo pongo esta planta en una maceta de este porte, ¿qué va a pasar? Primero, sus raíces se van a ir para todos lados, no va a ser unas raíces fuertes, se van a distribuir. Cuando riegue, probablemente voy a perder riego y esas raíces no van a profundizar. Así que la maceta es de acuerdo a el porte de la planta. Ahora decimos, las suculentas necesitan o no necesitan orificio, da igual. ¿Por qué? Porque lo que le importa a la suculenta es el drenaje. Y no el drenaje que bote, sino el drenaje que existe adentro de la maceta, y para eso existe el sustrato. Para un cactus, para lo que sea. No es importante. Quizás para los principiantes puede ser más fácil. Quizás. Pero tenemos que conocer, ir viendo cuando la maceta está seca, porque el riego es lo importante. Por ejemplo,
Si yo tengo hojas amarillas, feas, yo se las saco. A ver, aquí se las estoy sacando por un tema estético. Pero cuando yo lamentablemente no... A ver, con esta puede ser más fácil. Sí. Bueno, esta planta cuando yo la compré era así. Maravillosa. Estaba al sol. Llegué a mi casa, tengo solamente sol de mañana y la puse a la sombra. Y uso verde. Ahora está empezando a cambiar sus colores de a poquito. Bueno, ¿qué pasa? Si yo aquí dejo que esto crezca, no le voy a dar paso a que la nueva planta, si se fijan, yo hice, cuando yo hice este despunte, corté los tallos. A pesar de que están estos son medio lentos y hay que esperar harto que sellen porque tienen mucha agua. Los tallos leñosos son más fáciles. Leñosos son los que, por ejemplo, diría yo que es más leñoso, los que son café, los que cuando cortan como tallo, como tallo común y corriente, y eso también demora menos en sellar. Entonces, al hacer yo esto, más que nada al medio, le doy el paso al sol para que entre y se formen nuevos brotes y la planta no se alargue. Cuando yo no hago esto, voy a tener una suculenta como alargada, como por ejemplo como así. Como que no voy a tener hoja acá y cuando empiece su crecimiento va a tomar solamente el sol que le llega y vamos a tener una planta paluda. Entonces es importante estas suculentas que son más... Hay que darle una con tallo. Eso es lo ideal, con tallo. Que se vaya entrándole sol al centro de la planta. Y esto es también para todas las plantas. Otra cosa importante, que ya nos pasamos a otra numeración, es el mantillo. ¿El mantillo qué es? El mantillo, muchos pensamos que es de decoración, por ejemplo, ponerle piedritas o maicillo, o si es un árbol, paja para cubrir lo que sea. El mantillo sirve de protección. En el caso de las suculentas, al menos en mi experiencia, recuerden aquí siempre de mi experiencia, cuando las hojas son muy gordas y tienden a tocar la tierra, yo les coloco maicillo. ¿Por qué? Porque se seca más rápido y las hojas que están expuestas en la tierra no se me pudren. Probablemente puedo tener el error de que quede más humedad y estas hojas se van a ir pudriendo. Lo mismo con el rosario. Algunos los tengo con y algunos los tengo menos. El mantillo no es solo decorativo, eso es importante. También tiene un uso. Y por último, que diría yo que son las cosas más importantes de poder mantener una suculenta bien, es que la suculenta no resiste los cambios bruscos. A pesar de que la reina del estrés, porque su vida ha sido crecer originariamente en lugares donde uno cree que no van a crecer
nada, pueden crecer con un pichintún de tierra, no resisten los cambios. Por ejemplo, si yo tengo una suculenta que digo, ya pongamos esta, hoy se me está poniendo feo y lo pongo al sol porque veo que está medio transparente, muere. Bueno, esta planta es de semisombra sol de mañana, pero los cambios siempre de a poco, ¿ya? Si ven que la planta está como alargada porque le faltaba sol, no la coloquen al tiro al sol, van en transición, 2 días media sombra, sol de mañana, después si quieren un poco sol de tarde, pero o incluso en la misma casa. No resisten las corrientes de aire, como muchas plantas. Y lo otro, que nos pasa mucho, es cuando compramos las plantas. Cuando compramos las plantas están acostumbradas a un sistema. Si pequeñas tips o consejos que les doy, no se te va a morir una planta. Investiga también. De repente, por ejemplo, hay aloes que uno dice, no, aloe, ya la palabra aloe nos queda como casi un cactus. Hay aloes que son de sombra, porque se queman, porque tienen mucha agua. Anda investigando los géneros, a pesar de que muchos se comportan igual, por ejemplo los sedum, pero no todos, pero hay variedad, la especie puede ser distinta, la variedad. Métete un poquito. Al final, tú manejas tus plantas. Hay muchos consejos en YouTube, en lugares que no son de este hemisferio, que a ellos sí les resulta. Yo también veo cosas que a mí no me resultan. Entonces uno tiene que ir viendo cuál es tu forma, cómo es mejor propagar para ti, en qué posición está. Yo estoy ahora a una exposición, me llega sol en la mañana, quizás te llega sol en la tarde, probablemente vas a tener que hacer algunos pequeños cambios, ¿ya? Eso es lo que les quiero decir. No es difícil, sí necesitan cuidados, pocos. Lo que pasa es que la gente asocia cuidado con riego, pero el riego es lo importante. Cualquier duda, ya saben dónde encontrarme. Hay muchos mitos, las suculentas van en aumento, increíblemente, y aquí yo estoy tratando de buscar nuevas especies y probando, siempre estoy probando y compartiendo. Así que me despido y espero que gocen y contemplen sus plantitas, porque por lo menos a mí me da mucha alegría.